Some of the things he did, he impersonated a co-pilot for a major airline. He faked it as a lawyer on the state attorney general's staff. Passed as a pediatrician in a Georgia hospital. Was a phony college professor. And cashed 17,000 bad checks amounting to $2.5 million. When did he get out? Imagina por un momento que tienes 16 años. Tus padres se están divorciando, acabas de huir de casa y solo tienes $25 en el bolsillo. ¿Qué harías? La mayoría buscaría trabajo en un McDonald's o pediría ayuda. Pero Frank Abagnale Jr. decidió algo completamente diferente. Se convertiría en piloto de aerolínea, sin saber volar. Durante los siguientes 5 años, este adolescente engañaría a bancos por más de $2,5 millones. Se haría pasar por médico, abogado, profesor universitario y piloto comercial. Todo antes de cumplir 21 años. Esta es la historia real del estafador más joven y audaz de la historia. Para entender cómo un adolescente logró esto, primero debemos conocer su origen. Frank Abagnale Jr. nació en 1948 en una familia de clase media en Nueva York. Su padre, Frank Sr., era un exitoso hombre de negocios que le enseñó desde pequeño que la confianza lo es todo en los negocios. Pero cuando Frank tenía 14 años, su mundo se desmoronó. Sus padres comenzaron un amargo proceso de divorcio y en el tribunal le dieron a elegir, vivir con papá o con mamá. Frank, devastado por tener que tomar esa decisión, simplemente se levantó y se fue. Nunca regresó a casa. A los 16 años, Frank Abagnale Jr. era oficialmente un fugitivo con apenas una educación secundaria incompleta y sin un centavo. La mayoría habría fracasado en días. Frank, sin embargo, tenía algo diferente, una mente brillante para la manipulación y el engaño. Su primera estafa fue simple pero efectiva. Alteró su licencia de conducir para parecer 10 años mayor. Con esta identidad falsa, consiguió trabajo en una empresa, pero pronto se dio cuenta de que podía hacer algo mucho más grande. Una tarde, caminando por las calles de Nueva York, Frank vio algo que le cambiaría la vida. Un piloto de Pan American Airways caminando por el aeropuerto, rodeado de admiración y respeto. En ese momento tuvo la idea que le cambiaría la vida. Iba a ser piloto. Pero Frank no tenía licencia, no sabía volar, ni siquiera había estado en un avión comercial. Lo que sí tenía era algo más valioso, la capacidad de estudiar y imitar a la perfección. Primero, Frank investigó todo sobre las aerolíneas. Llamó a Pan American Airways haciéndose pasar por un estudiante de periodismo. Con inocencia fingida, preguntó sobre uniformes, procedimientos y hasta dónde comprar el equipo. La compañía, sin sospechar nada, le dio información completa. Frank descubrió que Pan Am tenía un programa para empleados jóvenes y que los pilotos en entrenamiento a menudo volaban gratis en otros vuelos para ganar experiencia. Esto se llamaba deadheading. Con esta información, Frank diseñó el plan perfecto. Paso 1. Conseguir un uniforme de piloto auténtico. Paso 2. Crear una identificación falsa de Pan Am. Paso 3. Usar el deadheading para volar gratis mientras aprendía el negocio. Paso 4. Una vez dentro del sistema, comenzar las estafas reales. Pero conseguir el uniforme era el mayor obstáculo. Frank sabía que no podía simplemente comprar un uniforme de piloto. Tenía que ser creativo. Llamó a Pan American Airways y se hizo pasar por un piloto que había perdido su uniforme en la lavandería. Explicó que necesitaba uno nuevo urgentemente para un vuelo internacional. «Por favor», suplicó Frank, «¿podrían enviar uno a mi hotel? Pagaré a la entrega». La aerolínea, queriendo ayudar a su empleado, accedió inmediatamente. Cuando llegó el uniforme, Frank simplemente desapareció, sin pagar. Ahora tenía el uniforme, pero necesitaba una identificación oficial. Aquí es donde Frank demostró su genio para la falsificación. Usando una cámara Polaroid,
se tomó una foto con el uniforme puesto. Luego, con herramientas básicas, creó una identificación de Pan Am que lucía completamente auténtica. El toque final fue brillante. Frank llamó a Pan Am y dijo que era un supervisor de seguridad del aeropuerto y que necesitaba verificar el número de identificación de empleado de Frank Williams, su identidad falsa. Pan Am le dio un número de empleado real de su sistema. Con uniforme, identificación y número de empleado, Frank Abagnale Jr. oficialmente se convirtió en el capitán Frank Taylor de Pan American Airways. Tenía 16 años. La primera vez que Frank entró a un aeropuerto como piloto, su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo descubrirían. Pero sucedió algo increíble. Nadie sospechó nada. El uniforme, la confianza y su conocimiento recién adquirido lo hacían lucir completamente auténtico. Las azafatas lo saludaban, los empleados del aeropuerto le mostraban respeto y otros pilotos lo trataban como a un colega. Frank aprovechó el sistema de deadheading para volar gratis por todo el mundo. En 2 años, voló más de 1 millón de millas completamente gratis, visitando 26 países y 250 ciudades. Pero Frank no se conformó con viajes gratis. Descubrió algo que cambiaría todo: los hoteles. Como piloto de Pan Am, Frank podía quedarse en los mejores hoteles del mundo y cargar todo a la cuenta de la aerolínea. Pan Am pagaría después y le descontaría a Frank de su salario. Por supuesto, Frank no tenía salario real, así que esencialmente estaba obteniendo hospedaje gratis en hoteles de lujo. Durante meses, Frank vivió como un rey. Suite presidencial en el Waldorf Astoria, habitaciones con vista al mar en Miami, los mejores restaurantes de París, todo cortesía de Pan American Airways. Pero pronto, Frank se dio cuenta de que necesitaba dinero real, no solo viajes y hoteles gratis, y fue aquí donde comenzó su verdadera carrera criminal. Frank descubrió que podía falsificar cheques de Pan Am y cobrarlos en bancos de todo el mundo. Frank había perfeccionado el arte de la falsificación de cheques hasta convertirlo en una ciencia exacta. Su método era diabólicamente simple pero efectivo. Primero, observaba cómo los verdaderos pilotos de Pan Am manejaban sus cheques y transacciones bancarias. Luego, usando su uniforme e identificación falsa, entraba a bancos como el capitán Frank Taylor, de Pan American Airways. Frank había aprendido que los bancos casi nunca verificaban los cheques de aerolíneas importantes. ¿Por qué sospecharían de un piloto uniformado y profesional? Su gran innovación fue el timing. Frank cobraba los cheques viernes por la tarde, cuando los bancos no podían verificar hasta el lunes. Para entonces, él ya estaba en otro país. En 6 meses, Frank había robado más de $40,000 solo de bancos en Estados Unidos. Pero Frank era ambicioso. Decidió expandir internacionalmente. Voló a Francia, se registró en el Hotel Georges Quinty en París como piloto de Pan Am y comenzó a cobrar cheques falsos en bancos franceses. Los banqueros franceses, impresionados por su importante cliente americano, ni siquiera cuestionaban las transacciones. Desde Francia se fue a Suiza, luego a Italia, después España. Frank estaba ejecutando una operación criminal internacional desde habitaciones de hotel de 5 estrellas. Para cuando cumplió 18 años, Frank Abagnale Jr. había robado más de $200,000, pero su mayor golpe aún estaba por venir. Frank se dio cuenta de que podía usar su identidad de piloto para conseguir trabajos temporales en otras profesiones prestigiosas. Un día, en un vuelo a Atlanta, Frank conoció a un verdadero médico que le contó sobre la escasez de personal en el hospital local. «Necesitamos médicos desesperadamente», le dijo, «especialmente para turnos nocturnos». Frank vio una oportunidad. Se presentó en el hospital como doctor Frank Connors, un joven médico recién graduado que necesitaba experiencia práctica. Dijo que acababa de terminar su residencia
y que podía trabajar turnos nocturnos gratis para ganar experiencia. El hospital, desesperado por personal, lo contrató inmediatamente. Ahora, aquí viene la parte más loca. Frank realmente trabajó como médico durante casi un año, sin educación médica formal. ¿Cómo? Frank era observador e inteligente. Delegaba todos los casos serios a las enfermeras más experimentadas y solo manejaba casos simples. Cuando no sabía algo, simplemente decía, «Necesito una segunda opinión», y consultaba con otros médicos. Increíblemente, nadie sospechó nunca. Mientras trabajaba como médico, Frank continuaba su operación de cheques falsos. Ahora tenía 2 identidades prestigiosas, piloto y médico. Pero Frank quería más. Su próximo objetivo, convertirse en abogado. Frank se mudó a Luisiana, estudió intensivamente durante 2 semanas para el examen de barras del estado, y increíblemente, lo pasó. A los 19 años, Frank Abagnale Jr. era oficialmente un abogado licenciado en Luisiana. Consiguió trabajo en una oficina legal y durante meses trabajó como abogado real, mientras continuaba su operación de falsificación. Para este punto, Frank había perfeccionado un sistema criminal internacional que le generaba más de $10,000 por semana. Frank había estado evadiendo la ley durante casi 5 años, pero su éxito se estaba volviendo su perdición. El FBI había estado siguiendo un patrón de cheques falsos de Pan Am en múltiples países. El agente especial Carl Hanratty había estado investigando el caso durante meses. Hanratty era persistente y meticuloso. Había notado que todos los cheques falsos tenían pequeñas inconsistencias y que el supuesto piloto siempre desaparecía antes de que los bancos pudieran verificar. La red se estaba cerrando. El error de Frank fue volverse demasiado confiado. En 1969, mientras estaba en Francia continuando su operación, cometió un descuido fatal. Usó el mismo hotel 2 veces en París. Un empleado del banco francés reconoció su cara y contactó a las autoridades. El 26 de diciembre de 1969, la policía francesa arrestó a Frank Abagnale Jr. en su habitación del hotel. Tenía 21 años y había robado más de $2.5 millones, equivalente a más de $17 millones hoy. Pero la historia de Frank estaba lejos de terminar. Frank fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba múltiples cargos federales que podrían haberle costado décadas en prisión. Pero el agente Carl Hanratty, quien había dedicado años a capturarlo, hizo algo inesperado. Hanratty había quedado impresionado por el genio de Frank para entender sistemas financieros y encontrar sus vulnerabilidades. Le propuso un trato. Ayúdanos a capturar otros estafadores y a mejorar la seguridad bancaria, y reduciremos tu sentencia. Frank aceptó. Durante los siguientes años, Frank trabajó con el FBI como consultor, ayudando a capturar docenas de otros criminales y desarrollando sistemas de seguridad que aún se usan hoy. Su conocimiento de falsificación era tan avanzado que los bancos comenzaron a consultar con él para hacer sus cheques más seguros. En 1974, Frank fue liberado después de servir solo 5 años de su sentencia, pero la transformación más increíble estaba por venir. Después de su liberación, Frank Abagnale Jr. hizo algo que nadie esperaba. Se convirtió completamente legítimo. Fundó Abagnale & Associates, una compañía de consultoría en seguridad financiera que hoy es una de las más respetadas del mundo. Durante más de 40 años, Frank ha ayudado a bancos, corporaciones y agencias gubernamentales a protegerse contra fraudes. Ha dado conferencias en las mejores universidades del mundo. Ha escrito libros que son referencias en seguridad financiera y ha ayudado a desarrollar tecnologías antifraude que protegen billones de dólares anualmente. Su historia inspiró la película Catch Me If You Can con Leonardo DiCaprio, pero la realidad es aún más increíble que la ficción.